tema de hoy es características físicas de cuenca. Como decía, hoy día nos toca características físicas de cuenca. Ya la clase pasada vimos este cuadrito, ¿no es cierto? Nosotros estamos estudiando hidrología aplicada. Una pregunta de parcial, y anoten por favor, es: en ingeniería civil, ¿por qué estudiamos hidrología? Y la pregunta apunta específicamente a ingeniería civil. Muchas definiciones de hidráulica aplicada apuntan al estudio del agua y su relación con los seres vivos, el ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como ingenieros civil vamos a estudiar hidrología para poder diseñar obras. Y el diseño de obras lo vamos a hacer a partir de un hidrograma de crecidas. Otra pregunta de parcial que siempre entra en el primer parcial es: ¿por qué estudiamos las características físicas de la cuenca? Es el tema que vamos a desarrollar hoy día, y las características físicas de la cuenca nos sirve para saber o para determinar cuál es el comportamiento o la respuesta hidrológica de una cuenca ante un evento hidrológico, ¿no es cierto?, que es una tormenta. Cómo uno va a responder esa cuenca es una de las razones por la cual, o la principal razón por la cual estudiamos las características físicas de la cuenca. Luego que pasemos a este tema, vamos a ver variables hidrológicas, pérdida de escurrimiento y cómo vamos a transformar la lluvia en caudal para obtener finalmente el hidrograma de crecida. Hay muchas definiciones, ¿no es cierto? Hay que tratar de hacerla la más sencilla, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice: la respuesta de una cuenca a un determinado evento hidrológico, que es la precipitación. Es una definición bastante sencilla y es la que mejor se nos adapta a la ingeniería civil. La cuenca como elemento es nuestro principal estudio, ya que sobre ella vamos a desarrollar todo el resto de los temas de la materia. Y básicamente la cuenca es el sitio geográfico en el cual los descubrimientos se dirigen hacia un mismo punto de salida o hacia un punto de control. Esto lo vimos en la teoría. Este punto acá arriba es una divisoria de aguas hidrográfica. Nosotros acá lo vemos como un punto, pero en realidad es una línea donde el agua que precipita sobre la superficie hacia la izquierda, ¿no es cierto?, tiene una escorrentía en ese sentido. Y lo que llueve y precipita en superficie hacia la izquierda va en el otro sentido. Sin embargo, podemos tener un manto rocoso donde la divisoria de agua está en este punto.
Por lo tanto, parte de la precipitación que ingresa en este sector y percola se vuelve un componente en la otra cuenca. Esto lo vimos en la teoría. Nosotros estudiamos la hidrología superficial porque las obras que nosotros vamos a desarrollar son obras de superficie, ¿no es cierto? Puentes, alcantarillas, badenes, ¿sí? Lo que pasa por debajo no depende también de Sí, es un estudio de hidrología. Exactamente. Eso sería un estudio más de hidrogeología, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, como lo venía diciendo, estudiamos primero y antes que nada, el compañero, y muchas gracias por la pregunta, cualquiera que tenga alguna duda me consulta y me pregunta, me interrumpe, no tengo ningún problema. ¿Está? Este tema nosotros estudiamos lo que es hidrología en superficie, y si es que interviene esto, el agua subterránea, se mueve a una velocidad muy reducida. Por lo tanto, el efecto que tiene sobre una crecida, que pasa en horas o en muy poco tiempo para nuestra región, no tiene ninguna intervención. Una cuenca hidrográfica podemos diferenciar tres sectores: la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. En la cuenca alta es una zona de recarga, donde por lo general se producen las tormentas en la cuenca alta. Una cuenca media, en la cual se producen, en la cuenca alta, perdón, también se producen efectos de erosión. La mayor cantidad de material aluvional, material que trae los ríos, se produce por una fuerte erosión en la zona alta. Hay una zona de transición o la zona media donde se producen fenómenos de transporte únicamente de energía en los ríos lo suficientemente alta, ¿no es cierto?, como para poder transportar el material que se produjo en la zona de recarga. Y la zona de descarga es una zona de deposición donde ya la pendiente es mínima y por lo tanto el agua no tiene energía, no tiene velocidad y no tiene capacidad de transporte de sedimento. Y es donde empieza a predominar los efectos de deposición. Este tema comprende algunos ítems importantes, por ejemplo, parámetros de forma de la cuenca, características de relieve de la cuenca, características de drenaje de la misma. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que es la clase de hoy día, y una segunda clase que vamos a tener la semana que viene, con la parte número 2. Hoy vamos a llegar a ver hasta tiempo de concentración y lo vamos a ver de manera exhaustiva. Dado el tiempo que tenemos nosotros de materia, para el dictado de esta materia no vamos a poder ver el análisis de cuencas intermedias a grandes. Sí vamos a ver de manera abstractiva lo que son cuencas más bien pequeñas e intermedias. ¿Ya pudieron avanzar sobre el trabajo integrador? ¿Pudieron descargar puntos? Sí. Bien. Los puntos están en lugares más o menos estratégicos dentro de la provincia de Salta y en la provincia de Jujuy. Llamamos longitud de cauce principal desde el punto de control que yo les dije, o que les di en el trabajo integrador, hasta el punto más alejado en la superficie de la cuenca. Esta longitud se llama longitud de cauce principal. Si esa longitud, o si consideramos esta superficie de la cuenca como un rectángulo, el rectángulo es igual a la longitud por el ancho. Ese ancho entonces es igual al área sobre la longitud. Es un parámetro que lo vamos a utilizar en otras formas. Ingresando ya en los parámetros de forma, el primer coeficiente es un coeficiente de compacidad de Gravelius, que es lo que no hace, que es lo que
intenta decirnos es comparar la forma en planta de la cuenca y compararla con una esfera del mismo área. Este es nuestro coeficiente. Esta es la fórmula del perímetro de la cuenca sobre 2 veces la raíz de pi por el área. Cuando la forma de la cuenca se asemeja o se acerca a 1, significa que es una cuenca muy circular. Esto, como es la respuesta de esta cuenca ante un evento hidrológico, me va a crear crecidas con picos abruptos, una mayor rapidez en la respuesta. Esto es porque los puntos se encuentran alejados casi a una misma distancia del punto de control, entonces todos los puntos aportan a la vez al punto. Cuando este coeficiente es mayor de 1.5, significa que la cuenca es una cuenca más bien alargada, donde el volumen de agua de lluvia se distribuye y no me crea picos abruptos, sino son picos más atenuados. Llamamos pico al hidrograma de crecida, cuando va subiendo, ¿no es cierto?, llega a cierto punto que consideramos el pico y de ahí va bajando. Este coeficiente también es un coeficiente importante, el coeficiente de forma de Horton, donde acá interviene ya el ancho que habíamos calculado de la cuenca. Si da valores menores que 1, significa que tiende a ser alargada, mayores que 1 es una cuenca achatada. Y si es 1 es una cuenca cuadrada que en la naturaleza no existe. Entrando a las características de relieve, vamos a estudiar o vamos a intentar obtener lo que es varios factores dependientes. Por ejemplo, la pendiente media de la cuenca, bajo este criterio de Harbord, que nos dice que la pendiente media es igual a la equidistancia entre curva de nivel, área de la cuenca y longitud total. Estos parámetros los vamos a calcular en un segundo, o cuando terminemos esta parte, con el programa QGIS. Vamos a determinar la pendiente media de la cuenca con este criterio de Horton y la pendiente media de cauce, que simplemente es la longitud de cauce por la diferencia de altura entre el punto de control y el punto más elevado. Esto es muy importante, la curva isométrica de la cuenca es una curva donde vamos a tener la elevación por un lado y el porcentaje de área por encima del valor de la cuota. Por ejemplo, para un valor de elevación o para un porcentaje de cuenca de 0, yo voy a tener, significa de que estoy en el punto más bajo, en elevación estoy en el punto de control. Todo lo que está por arriba es el área de la cuenca, por lo tanto es máximo. A medida que yo voy subiendo por la cuenca, el área que queda por arriba del punto donde voy subiendo ya se va disminuyendo hasta que llego al punto más alto, en cual no tengo nada por arriba de la cuenca. Esta curva es importante ya que en función de la forma que tenga esta curva podemos definir unas características especiales de la cuenca que pueden ser cuencas jóvenes, cuencas en equilibrio y cuencas ya viejas o maduras. Esto nos va a aportar mucho a la hora de decir una cuenca joven va a traer una cantidad importante de sedimentos cuando se produce un evento hidrológico. Una cuenca media va a tener un evento o nos va a transportar muy poco sedimento. Y una cuenca ya en fase de vejez no va a producir erosión, sino que más bien va a hacer deposición y va a tratar de aumentar, ¿no es cierto?, el nivel base del río. Esto lo vamos a aprender a hacer con QGIS. Esta curva isométrica también nos sirve para determinar la altura media de la cuenca, la altura mediana. La altura media es el área bajo la curva transformada en un rectángulo. Por ejemplo, acá nos da 0.7, ¿cierto? Este 0.7 es la altura media.
para una curva tipo A. Para una curva tipo C, el área abajo de la curva es menor y por lo tanto el rectángulo con la misma área me da 0.3. Esta vendría a ser la altura media para la cuenca. Y la altura mediana es la correspondiente al 50% de la altura. Este 50% encuentran el punto, ¿no es cierto?, de la curva isométrica y determinan cuánto es el valor de la altura media. Este otro factor que van a tener que calcular, el coeficiente de masividad, que simplemente es la altura media sobre el área de la cuenca. Características de drenaje. Ante una cuenca que tiene un solo río, el drenaje no es bueno. Entonces va a demorar en llegar el flujo hasta el punto de control. Si tenemos una cuenca que tiene muchos ríos o muchos arroyos, lo que va a pasar es que es más fácil que el agua se transporte y llegue al punto de salida. Y por lo tanto me va a dar crecidas importantes. Una manera de clasificarla, ¿no es cierto? Este es un sistema de clasificación del sistema de drenaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, los cauces que se generan inicialmente le vamos a llamar de orden 1. Cuando se juntan dos cauces de orden 1, comienza un cauce de orden 2. Hasta que se junta con otro cauce de orden 2, recién cambia a un orden 3. ¿Se entiende? Cada vez que se encuentra con otro cauce del mismo número, aumenta su número de orden. Una vez que tenemos definido esto, ¿no es cierto?, podemos definir las longitudes de los diferentes tramos. Y una vez definidas las longitudes de todos los cauces de orden 1, la longitud total de todos los cauces de orden 2 y así sucesivamente, podemos entrar acá y decir la relación de bifurcación. ¿Sí? ¿Qué significaba lo que decía no tienen tributario? ¿Perdón? No tienen tributario, ¿eso qué significa? En la corriente de primer orden. ¿Perdón? En la corriente de primer orden dice que no tienen tributario. ¿Qué significaba eso? No te escuché muy bien, Ángel. No, se llama. ¿Acá? ¿Alguien tiene alguna? Los tributarios, por ejemplo, acá en este sector que yo tengo un cauce principal, acá aparece un 1, este 1 es este curso de agua que aparece acá. Los cursos de agua que ingresan a un cauce principal se llaman tributarios. Este tributario, al no tener un cauce antes, tiene el orden 1. Al encontrarse con el 4, se mantiene el número de orden mayor. Medimos toda la longitud de los cauces y podemos hacer relación de bifurcación, ¿no es cierto?, que es el número de orden y el número de orden de corriente del siguiente al número de orden superior. Densidad de drenaje, esto está relacionado a lo que venía contando recién. Cuando tenemos una gran densidad de drenaje, tenemos crecidas más abruptas, crecidas más instantáneas. Cuando tenemos poca densidad de drenaje, tenemos crecidas mucho más atenuadas. Densidad de la corriente, número de corriente sobre el área, y sinuosidad de la corriente. Esto es un valor de energía. Si un río es recto, o más bien
en la naturaleza no existe nada recto, ¿cierto? La energía que transporta es una energía máxima. Si el río es sinuoso, ¿no es cierto?, que va formando meandros, la energía que transporta es mucho menor. Entonces, un río que tiene un cauce principal que es más bien recto, me va a generar crecidas muchísimo más grandes. Y en un cauce que tiene su río principal un valor sinuoso bastante alto, me va a causar crecidas mucho más achatadas. Y este que vamos a ver ahora, el tiempo de concentración, es uno de los parámetros más influyentes a la hora del diseño. Es muy importante que sepamos que variando el tiempo de concentración vamos a poder tener diferentes resultados, ¿no es cierto?, bastante dispares, simplemente variando el tiempo de concentración. Si nos ponemos del lado de la seguridad, le vamos a decir que el tiempo de concentración va a ser un tiempo alto para poder tener, ya vamos a ver cuando veamos tormenta de diseño, lo importante que es el tiempo de concentración. Nos va a determinar cuánto es el tiempo de duración de una tormenta de diseño. Volviendo en características físicas de la cuenca, el tiempo de concentración es simplemente el tiempo que demora una gota en el punto más alejado de la cuenca, el tiempo que demora en llegar al punto de control. Es muy difícil medir eso, ¿no es cierto? Medir cuánto demora una gota, puede recorrer kilómetros en terrenos desconocidos y llegar al punto de control. Para ello existían muchas fórmulas empíricas que fueron desarrolladas para diferentes tipos de control. Por ejemplo, la fórmula de Kirchhoff, ¿no es cierto? Aquí hay una pequeña definición. Esta es la que mejor se adapta a nuestra región porque fue diseñada en canales con pendientes del 3 al 10%. Esta fórmula de California también fue desarrollada para pequeñas cuencas montañosas en California y es bastante parecido a lo que nosotros tenemos en nuestra región. Siempre le voy a apuntar, ¿no es cierto?, porque los ejercicios que nosotros tenemos en el trabajo integrador está hecho para cuencas de montaña o de pie de montaña. Si vamos a cuencas de llanura, es bastante más complicado la determinación del área de la cuenca, del perímetro, porque son sectores tan planos que cualquier productor que haga un bordo en algún lugar de 50 centímetros ya te cambia la cuenca para diferentes lugares. Nosotros vamos a analizar esto porque el diseño de obras para un ingeniero civil contempla, ¿no es cierto?, básicamente, o por lo general, es el diseño de alcantarilla, el diseño de toma, el diseño del puente, y por lo general eso se hace en zonas montañosas. Hay otra fórmula, ¿no es cierto?, que aparecen acá, que ya tienen otros ítems importantes que aparecen, que la vamos a ir evaluando. Lo importante de esta fórmula es que tienen que leer las definiciones para saber cuál es la que vamos a adoptar. No todas son para el punto de control que no necesita para el integrador. El trabajo práctico número 2. Dentro de la plataforma yo le dejé estas dos carpetitas, o estos dos archivos, que es la cuenca de Vaquero. Hay 10 cuencas, perdón, hay 10 subcuencas. Este sector que vemos acá es la subcuenca 1, que está acá un poco más grande. Esto lo tienen en AutoCAD. Tienen la red de escurrimiento y tienen el sector. Lo que tienen que hacer es determinar todos los parámetros de las características físicas de la cuenca sin usar el programa QGIS. Lo hacen a mano, ¿no es cierto? Lo hacen a mano, lo hacen en AutoCAD, ya que está en AutoCAD, y van calculando todos los parámetros. Sin usar QGIS. ¿Sí? No sale el archivo como
¿No está en la plataforma? Sí. Dentro del trabajo práctico este pedo está el enunciado y ahí deben estar los dos. Los subo para terminar. No están subidos esto. Van a tener una semana para trabajar con esto. Se van a dar cuenta que es bastante trabajo, ¿no es cierto?, para una subcuenca de esta característica, determinar todos los valores de las características físicas de la cuenca. Y lo que van a hacer, el grupo 1 va a desarrollar la subcuenca 1, el grupo 2 va a desarrollar la subcuenca 2, el grupo 3 la subcuenca 3 y así. El grupo 11 va a desarrollar la 1 de nuevo y el 12 va a desarrollar la 2. Y el ejercicio 2, ahora sí usando el programa de QGIS, van a determinar todos los parámetros físicos de la cuenca, ¿no es cierto?, pero del punto de control que yo le di para el trabajo integrador. Como pueden ver, esta cuenca del río Vaquero la hemos dividido en 10 subcuencas. En su trabajo integrador van a tener que primero determinar la cuenca, nosotros le decimos la cuenca grande o la cuenca principal, y van a tener que determinar las subcuencas. ¿Con qué criterio van a determinar subcuencas? El tiempo de concentración, que ya calculamos con la fórmula de Kirchhoff, fórmula de California, le va a dar un valor de duración, o más o menos un valor de duración de tormenta. ¿Cuánto estiman ustedes que dura una tormenta acá en el Valle del Río? ¿Hora y media, 2 horas? 1 hora, 40 minutos. Si de repente yo le digo mi tiempo de concentración son de 5 horas, entonces yo voy a diseñar una tormenta de duración de 5 horas. Bien, vamos a tratar de que las cuencas nuestras tengan un tiempo de concentración entre 1.5 y 3 horas. Preferentemente 1.5, 2. Para ello van a tener que hacer el diseño, ¿no es cierto?, de la subcuenca, determinar el tiempo de concentración y si da muy poco, si da 20 minutos, van a tener que correr ese punto y hacer más grande la subcuenca. Y si le da muy grande, van a tener que hacer más chica la subcuenca. Las áreas entre subcuenca tienen que ser lo más similares posible, ¿no es cierto?, en cantidad. Y por ejemplo acá en este sector de la cuenca tenemos una zona de prepuna, tenemos una zona media y tenemos ya la zona del estado. Entonces, bajo este criterio hemos puesto una serie de subcuencas en este sector, subcuencas en este sector y subcuencas. Porque climatológicamente son diferentes. ¿Pudieron descargar el archivo de Vaqueros? Abran QGIS, por favor.
asistencia. El DEM que tienen que cargar es el DEM que bajaron de la plataforma, no el que hicimos la semana pasada. Pero ese no es mi proyecto. 04 para este oficial. El mismo proyecto también. Es una cosa que vos te hiciste hacer. Paga toda la capa. Creo una nueva carpeta. Sí. Sí, preferentemente, pero esto desactiva lo que hicieron las pasadas arriba. Sí, ahora subí ahí. ¿No? 04 para ti, lo que ¿Pudieron? Descargamos hoy. Ahora la arrastramos en la mano. Claro. No pasa de aquí. ¿Y para la asistencia? ¿Cuál desactiva? Todo menos el VIX sostenido. Todo menos el GAN. Todo. Menos el VIX Bueno, vamos a entrar a la caja de herramientas de proceso. Se ingresa con este icono que aparece acá. Lo tienen abierto. Caja de herramientas de proceso. Y vamos a buscar en la herramienta que dice r.watershed. Ponemos acá en el buscador, ¿no es cierto? WR. Y ya no va a aparecer una lista para seleccionar. R.WAT ya le va a aparecer. Cuando encuentren la herramienta, se le va a abrir esta interfaz que aparece acá. ¿Y cuál es el DEM de elevación que vamos a seleccionar? Es el DEM vaquero que descargamos de la plataforma. Acá tienen que ir a la flechita, ¿no es cierto? Si ya lo descargaron, tiene que aparecer DEM vaqueros y lo seleccionan. Este valor lo vamos a dejar en 100. Este valor de convergencia lo vamos a dejar en 5. El máximo valor, acá lo vamos a dejar en 300. Y vamos a dejar activada solo la primera casilla de dirección de flujo. Si seguimos bajando, acá con esta reglita, seguimos bajando, vamos a poder ver el resto de los comandos. Vamos a desactivar todos los comandos y vamos a dejar solo activados los dos primeros. El primero que aparece nos va a decir un factor de acumulación de flujo. Este factor de acumulación de flujo nos dice cuántas celdas que tienen una misma dirección convergen hacia un punto. Y la segunda
es dirección de flujo, que es lo que nos dice, o nos va a calcular, es igual a la dirección de cada celda en la cual circula el flujo. Perdón, Si lo corremos, no va a bueno, si dejan activado estas dos, lo que vamos a hacer acá es ir a los tres puntitos, porque acá nos va a pedir guardar el archivo, ¿no es cierto? Vamos a ir a los tres puntitos. Y vamos a poner guardar archivo, ¿no es cierto? En la carpeta característica física, la 04, vamos a guardar el archivo como FAC, factor de acumulación de flujo, punto, este no lo pongan, el S tiene que estar seleccionado la forma que tiene que guardar. No, sí, me aparece. Tiene que desactivar La todo. extensión es esa. Por poner FAC, pero la extensión aparece. Y esta está apareciendo de ese. Archivo DAT. ¿Será ese? Porque si no aparece. Punto S DAT. Así tal cual, no me aparece. Y abajo, che, la S. S DAT, ¿cierto? Abajo. Ahí está. Punto S DAT. Este, ¿no? Sí, creo. ¿Y esto? Ah, solamente el primero. Porque, y esto solamente todo, ¿no? Ahora este también. Sí, ¿no? Después la organización. Y acá buscan extensión abajo. Está punto S DAT. Punto S DAT. La S y DAT. Está la viste que está por alfabético, así que andate la S. Sí, pero fíjate que está pegado. Para que no te olvides. Sí. Punto S DAT. Todavía no lo toqué, che. Siempre, el registro. Muy bien, una vez que llegaron a este punto de guardar, ¿no es cierto?, en 04 características físicas y darle el nombre de acumulación de flujo y dirección de flujo, lo mandan a ejecutar y le tienen que crear dos archivitos raster, dirección de flujo y acumulación de flujo, que más o menos tienen esta característica. Para el tamaño de la cuenca, que es un tamaño pequeño, tienen que resolver bastante rápido. Ese error.
El otro también dice, ¿no? El que vos pusiste ahora va a estar en dirección de drenaje. Sí, y ahora está, voy a tapar el segundo. Ya lo guardé. Bueno, y ahora tenés que ejecutar. Y ahora, Te tiene que aparecer dos capas, una que dice dirección de drenaje y otra más, no sé cómo es la aparece señal. aparece. ¿Ha seleccionado vos la capa? Vamos otra vez, mira. En Jim Vaquero tengo que seleccionar. Ahí está, creo que Ya pues. no, la otra vez también me hizo así. Acá, yo lo tengo que buscar la si no, no me deja. O sea, si vos le pones ahí del menú ese no te deja. No, Jim Vaquero. Este es el que había en el vaquero. Sí, de vaquero. Ahora me ahora mínimo cuánto era el mínimo. Sí, uno que dice dirección de drenaje. 300, no establecido, 5 y 100. Al revés, 100. 100 la mínima, la máxima, 300, ¿no? Convergencia 5. Mínima 100, convergencia 5 y máxima 300. Selecciona el primer tilde. No, el primero que no. Ah, sí, ahí arriba. Ahí sí. Después abajo de tilde todo. Selecciona los dos primeros. Y arriba, acá. Ahí. Guardar archivo, ¿no? Sí, pero si vos guardaste primero, solamente te genera una capa. Si vos guardaste este, se genera esta capa. Y el segundo tiene que generar otra capa. Ahora vamos a Después de dirección de drenaje. Ahora. nada. Hay algo raro, che. Ah, lo guardar, ¿no? Este es el que nosotros hicimos. Mirá. Y este dirección de drenaje. De muchos colores y era como de cambié de lugar. ¿Será que se Así me queda. Sí, quedó back. Y después otro que dice dirección de drenaje. Ahí te muestro. Este es el que voy encontrando, dirección de drenaje, que no. Y después back. Pero no tiene la capa esa de dirección de drenaje. Claro. Yo tengo esa en FAQ. O sea, sí, boludo. Tengo FAQ. Aparece esto. Y en dirección de drenaje me aparece.
¿Este? Ah, porque yo abrí el archivo que tenía. Me parece que ahorita era tema de Facebook, que se mandaba a ¿Qué le digo? En tu caso, ¿Cómo le haces? Máximo. 205 no está bien. Ese no definido. Ahí también. No, está recién. Pero guardaste el segundo. Que dice división de la de primero y el segundo. Primero se lo guardé como. El segundo también dice la roja. Sí, es la. Ah, yo lo agarré y lo volví a hacer de una. ¿Qué tanto que Raro. Se tildó. Se retildó. Es que Pac tiene una banda de archivos. No sé qué onda. Se tildó. Ah, pero igual no me acuerdo nada. O sea, no voy a cambiar nada. Ah, ahí está. Acá está, de vaquero. Vamos acá. Duque. W4. Acá seleccionamos de vaquero. Acá nada. Acá 100, 5 y 300. Una vez que tienen los dos rasters de flujo y de acumulación de flujo, vamos a hacer una herramienta para extraer los ríos o extraer los cursos de agua. Esta herramienta es r.stream.extract. Usamos esta herramienta, la buscamos acá en herramientas de proceso y nos va a aparecer nuevamente esta interfaz donde vamos a poner el mapa de elevaciones y el mapa de acumulación de flujo que acabamos de calcular. Y estos valores por defecto vamos a dejar nada más que activada la primera casilla. ¿Están todos acá? ¿Ya entraron a este? El mínimo, la mínima casilla o cantidad de acumulación de flujo la vamos a dejar en 100 y cuando vamos a guardar y le vamos a llamar DREN RAS porque el archivo que nos va a alargar es un archivo RAS. Entonces le vamos a poner como nombre DREN y ras.sdat. Esto por favor cambien también a la hora de guardarlo el formato y dejen activada solamente la primera celda y le dan efecto. Ahora será. No la había puesto. Otro. ¿Cómo se llama? String extract. Acumulación. Acumulación. 100 dice. Para el primer Lo descargué del mismo link de la casa. Ah, yo también lo tengo. Queríamos que sea pequeño. Y no establecido, dice. Advanced Parameters. Es solamente el primero que tiene. Hay tres.
La misma es el dato. Dremras. La primera es la que normal, la otra sin la tercera. Dremras. Se dan, guarda. ¿Sabes qué me está moviendo? Ya fue ejecutado. Entonces después lo borro. Ah, tenemos dos imágenes. Entonces, súper dominante. Tenras. Ese visual. Va a abrir de vuelta, capaz que. Guarda como ves acá para que se quiere tildar. Sí. El Dren Rank es esos puntos, ¿no? Sí, activa este. Sí. Pero bueno, usar Petsy. Claro, te aparecen todos los casinos. Parece que por color principal, secundario, qué sé yo. A ver, ¿cómo era, Grum? Ahí está con el muy nacio. O esta clase. Sí, Voy a estoy grabando también. Salimos después, vamos a hacer Ahora cuando vas a buscar, tendría que estar pegado práctica, sí, no sé si me está tomando ahora. Pero por ahora, Bueno, el archivo que le generó es un archivo raster. ¿Cómo se dan cuenta cuando aparece este simbolito acá? Es un archivo raster. Y ese archivo raster, como lo dijimos en la primera clase, cada cuadrícula, ¿no es cierto?, tiene datos. El color que aparecen ahí es la altura que extrajo del modelo digital de elevación y le puso un color a cada punto. Lo que vamos a hacer ahora es transformarlo, este drenaje, ¿no es cierto?, que está en raster, lo vamos a transformar en un formato vectorial. Para eso vamos a usar esta herramienta que dice r.to.vec, que es una herramienta bastante útil, ya la vamos a usar varias veces. Y lo que va a hacer es transformar un raster a vectorial. Entonces, cuando hacemos el clic sobre esta herramienta, nos aparece esta interfaz donde vamos a ubicar acá el DREN en el formato raster. Le vamos a decir que la configuración son líneas y le vamos a decir que suavice los corners, o sea, suavice las esquinas. Y nuevamente en los tres puntitos vamos a guardar esto en característica física de Cuenca y lo vamos a llamar DREN vectorial o DREN vec. Y mandamos a ejecutar.
Se fue arriba. Ah, ya aparece signo diferente, ¿no? Ahora el vectorial. ¿Cómo aparece? Ah, este en formato vectorial. Ve que aparece diferente. Este en formato raster. Y vectorial. Vectorial no tiene color. Hay que cambiar el signo. Hacer este formato vectorial y este formato raster. Si se acercan al resultado, van a poder ver de que estos ya son líneas y no son cuadraditos. Y lo que vamos a hacer ahora es activar esto, los que no tengan cargado el punto de control, carguen por favor. Este punto de control lo usamos en la clase pasada, ¿recuerdan? Lo cargan ahora en el códice que no lo tienen cargado, lo arrastran y lo tiran acá y le va a aparecer, fíjense que más o menos en este sector aparece un cuadradito, ese es el punto de control. Y vamos a usar ahora sí una herramienta, vamos a desactivar el Dren RAS y vamos a dejar activado solamente el Dren vectorial y vamos a usar esta herramienta que es r.watershed. Lo que hace esta herramienta es determinar el área de la cuenca directamente. Elegimos esa herramienta, nos abre esta interfaz donde vamos a poner dirección de flujo y acá lo que nos pide es dónde está ubicado el punto de control. Vamos a los tres puntitos. Puse para que deberíamos. Entra ahí a... Entra ahora a esta información. Antes que nada, perdón, falta un poquito. Tienen este simbolito en... ¿Le aparece esto? ¿Puede volver una diapositiva más atrás? Ahí. ¿Qué es lo que tenemos que modificar ahí? Aguantame un cachito, ya le digo. Entra a ver. Y ahí ya. Barra de barra de ahí está. Antes que nada, perdón, le tiene que aparecer el imán este que aparece acá. Entren a ver, vayan a ver, desplieguen. Van hasta abajo donde dice barra de herramientas. Y hacia la derecha tienen que hacerle clic a barra de autoensamblado. Activan y le aparece el imancito. Ahora
hagan clic sobre el imán. Este tiene la función del snap en AutoCAD, ¿no es cierto? Recuerdan que le ayuda a marcar puntos, ¿no es cierto?, de vinculación. Ahora sí, volvamos acá. Entramos acá. Le vamos a decir que nuestra carpeta, nuestra entrada va a ser la dirección de flujo y vamos a hacer clic en estos tres puntitos. Estos tres puntitos nos van a mandar nuevamente a la pantalla donde tenemos la red de drenaje vectorial y vamos a ir o vamos a acercarnos hasta donde está el punto de control. Este cuadradito negro es el punto de control. Sin embargo, el drenaje no pasa perfectamente por el punto de control. Lo que vamos a hacer es acercarnos a un vértice muy próximo al punto de control y le vamos a hacer clic sobre o cuando el snap nos diga que marcamos el punto en ese vértice. ¿Se entiende? Una vez que hace clic ahí, ya automáticamente le ubica las coordenadas en la siguiente pantalla. ¿Oyeron? Exactamente. Y para terminar con esta interfaz hay que poner guardar, ¿no es cierto? Base y cuenca. Guardar la cuenca, vamos a guardar el 04 y le vamos a llamar cuenca vaqueros.sdat, como ya sabemos. Y le damos a ejecutar. Si le damos a ejecutar, nos tiene que aparecer desde el punto de control el área de la cuenca. ¿Qué extensión era? Vaquero primo. ¿Es ese dato? El programa se están confundiendo. Sí, cerrado. Sí, Guay, tenía el vaquero antiguo. Primer nivel que veo está acá. Bueno, era ese dato. Pero activar esto.
¿Salió? No sé si es la. Ahí puesta ahí. ¿Y ahora? Te creo. No apareció. No apareció. Ah, que lo guardo. What the hell? ¿Qué diferencia hay entre este? Tiene el nombre de vaqueros, ese da acomodar, sí, ejecutar. No, pero es que es un no parecería, pero se debería hacer todo eso en amarillo, ¿no? después de lo que acordamos, va a disputar. ¿Qué ha pasado? No, le marco punto. Yo pensé que ya. Yo también, boludo, pensé que estaba en el programa. ¿Por qué no te aparece? No sé cómo lo corres. No, se colorea la cuenca, dice. Pero era Más corto, ¿no? Es real. No, se me coloreó chulo. Veníamos bien hasta que agarramos limpio.
Es una volante. Ya ven el profe. Fue la ayuda. No sé, ¿Qué salió, manda? Sí, yo no puedo sacar Matipazo. No sé qué onda. Pásala para acá si quieren. Sí, ¿será que te faltan otro? Sí, profe. Yo hice la tarea, pero me aparece solamente un punto donde yo marqué. Sí, te lo tomamos. Este no le pedí. No se parece nada a las redes de México. El de vaquero. Algo ha hecho mal. Sí. Grupo Messi. claro, ¿viste? Cuando yo lo esfuerzo con esta herramienta, estamos en el vaquero, como acá quedó la... No lo que cuesta, digamos. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no es cierto? Las máquinas por ahí se instala mal el programa. O el archivo de donde nosotros estamos, con la carpeta 04, la guardamos en un lugar muy adentro de la máquina, también se producen ciertos errores. Siempre es recomendable que las carpetas las guardemos más bien en un sector cerca del escritorio para que tengan mayor accesibilidad.
Los que no pueden continuar, sería recomendable que desinstalen el programa, lo vuelvan a instalar. Es un programa bastante noble, no se demora nada en instalarse, pero por ahí tiene sus pequeñas cuestiones. La mayoría les salió bien, crearon este archivito que es Cuenca Vaquero en formato raster, lo vamos a cambiar a formato vectorial con la herramienta R2Vec, como veníamos trabajando, para que nos dé, ¿no es cierto? Vamos a poner que el raster que queremos cambiar es la cuenca vectorial que acabamos de crear, le vamos a decir que es un formato de área y que suavice las esquinas, y le vamos a decir que se va a llamar Cuenca Vaquero con este formato que aparece acá. Y le vamos a dar ejecutar. Lo único que va a hacer es cambiarme el formato, como pueden observar acá, de formato raster a formato vectorial. ¿Puede volver a la pantalla? Ahí. Va a tener que vender la copa, boludo, va a hacer. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, el área de la cuenca. Y el área de la cuenca la hemos determinado a partir de un punto de control. Una vez que hagamos esto en el trabajo integrado, ahora tenemos que dividir en subcuencas. Es exactamente el mismo proceso, solo que el punto de control lo voy a definir yo. Yo voy a ir definiendo dónde quiero hacer subcuenca y le voy a decir este va a ser un punto de control y me va a definir una cuenca. Y voy definiendo diferentes puntos de control para que me dé subcuenca. Hay una herramienta que la usan mucho y que está mal, que el programa discretiza automáticamente la cuenca. Él dice, bueno, son 10 cuencas y te manda 10 cuencas, diferentes tamaños, diferentes lugares. Inclusive hace base de cuencas, así que por favor traten de usar, o en conciencia traten de ustedes determinar cuáles son las subcuencas. Lo que vamos a ver ahora es muy importante. Primero, la red de drenaje, como pueden ver, abarca sectores fuera de la cuenca. Lo que vamos a hacer es cortar esta red de drenaje para tener nada más una red de drenaje que esté dentro de la cuenca. Para eso vamos a vectorial, herramienta geoproceso, cortar, y vamos a cortar el dren vectorial que habíamos calculado, lo vamos a recortar con el área de la cuenca Vaqueros y le vamos a llamar dren cuenca Vaqueros en formato vectorial y ejecutar. Si logran hacer eso, le va a quedar, desactivan todas las capas, le va a quedar esta capa de acá y nada más que Quería ver el nombre. Ah, sí. ese es
Sí. Aquí se notó la parte de cortando, ve que se ponemos todo junto, pero se recorta. Ah, el Jeff Racio que está por avanzar. Ah, sí, lo que se te la hace pasar. Hicieron recién. Ah, claro, sí, la vez pasada se recortó. Bueno, le tuvo que haber quedado las redes de imagen, se desactivan todo y queda así. Esto sí es muy importante y lo van a tener que aprender porque prácticamente lo van a necesitar bastante. Si hacen clic derecho en Cuenca Vaquero, podemos ingresar a esto que se llama tabla de tributos. El simbolito este de tabla de atributos también está arriba en la barra superior, que la pueden abrir desde ahí o lo abren desde acá. Esta tabla de atributos va a mostrar y vamos a poder hacer operaciones dentro de esta tabla que está asociada a esa capa vectorial. Lo que primero vamos a hacer es eliminar estas columnas que aparecen acá en esta tabla con esta herramienta. Primero vamos a decir editar con el lapicito y vamos a borrar algunas de ellas. Por ejemplo, estas tres, y vamos a dejar el identificador, el único que va a quedar, y borramos la otra. ¿Están? Y ahora vamos a crear. Con el lapicito este marroncito que aparece acá, vamos a crear. Fíjese que tiene que poner el nombre. Le vamos a poner un nombre cualquiera. No, acá vamos a poner el nombre nomás como figura acá. Vamos a decir que es un tipo de texto y que la longitud de carácter son hasta 30 caracteres. Y le damos a aceptar. Nos va a crear una nueva columna que se llama nombre. Y luego apretamos nuevamente y vamos a crear el área en kilómetros cuadrados. Le vamos a decir que es un número decimal real. Acá seguramente le va a decir cuántos decimales quieren. Le vamos a poner hasta 2 decimales. Vamos a volver a crear otro y vamos a poner perímetro en kilómetros. También es un número real decimal con hasta 2 decimales. Si hacemos todo eso nos va a quedar esto que aparece acá. Nombre, área y perímetro. ¿Bien? ¿Ven bonita? Y aparte hay que decir que ya que claro, porque también. Sí, estamos haciendo la parte de. Para los que ya crearon, si están editando, directamente el nombre ponen Cuenca Vaqueros acá, lo cambian directamente desde acá. Ahora, en esta tabla de herramientas vamos a usar calculadora de campos. Usamos calculadora de campos para calcular el área y el perímetro.
si hacemos clic en la herramienta, nos manda esta interfaz en la cual vamos a cliquear acá, dice actualizar campo existente y vamos a seleccionar acá con la flechita el campo que dice área en kilómetros cuadrados que acabamos de crear. Venimos acá, vamos a geometría, desplegamos geometría y vamos donde dice el signo peso y área. Esto nos va a calcular el área. Sin embargo, nos calcula el área en metros cuadrados. Lo que vamos a hacer, nosotros necesitamos el área en kilómetros cuadrados, por lo tanto lo vamos a dividir en... ¿En cuánto? En 1.000.000. ¿Cierto? Hacemos área, fíjense acá está con rojo, hacemos dividido, la barra de dividido sobre 1.000.000. Acá nos aparece una previsualización del cálculo y le damos a aceptar. En área nos tiene que haber aparecido ya el 135 kilómetros cuadrados. ¿Le pareció? ¿Pueden ver la diapositiva? Una. Hay que ver la atributo. Claro. Para calcular el perímetro es exactamente lo mismo, actualizar campos. Usamos el campo de perímetros, vamos a perímetro en geometría, perímetro, y luego lo dividimos sobre 1000, ya que el perímetro lo necesitamos en kilómetros. Le damos a aceptar y ya no tiene que haber cargado el valor del área y el perímetro de la cuenca. ¿Estamos ahí? Ahora creo que ya. Ahora creo que sí. ¿Sí? Había puesto mal algo para eso. Ahí me quedé re atrás ahora. Sí, pues mira la frecuencia. Digo yo. Ahí verdecita porque ahí pasa. Es que antes me daba cámara. Ahí me daba el afluente, ¿verdad? No, ¿sabes qué estaba mal? Que en esta ventanita de acá no le puse esto. Eso estaba mal. Ahora no sé qué le quedó, pero problemilla menos. ¿Quieres que te tomamos? Está desinstalando. Sí, eso lo Porque tengo el otro, ¿no? Tengo que instalar. digo que sí. Va, yo siempre desinstalo si quiero la propia versión. Bueno, el proceso de área y perímetro lo van a tener que hacer para cada subcuenca, van a tener que hacer ese mismo procedimiento de cálculo de la cuenca y el área y el perímetro de cada cuenca. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la longitud de causa. Para ello, vamos a usar esta herramienta que aparece acá y vamos a crear una nueva capa de archivo shape. ¿Estamos ahí?
Bueno, entonces creamos una nueva capa de archivo shape. Lo que le vamos a decir acá es que esta capa va a estar en características físicas y se va a llamar causa principal. Le vamos a decir que es una cadena de líneas y el formato va a ser el 32720 como veníamos trabajando y directamente le damos a aceptar. Ahora sí. Sí, así es. Ya estaba diferente. Está esto, perfecto. Acá cuál era, efectivo. Ahora sí, ¿eh? ¿Así no? Tal cual. Grabada. Ahora, uy, ahora no sé. Ahora tengo que seguir viendo. Ahí. Ahora buscar esta herramienta. Área, valor, era lo mismo que el otro. Y guardar, ¿con qué no? ¡Hola! Era una cagadita, casi se equivoca todo. Ahí va. Y ahora. Para los que no tienen la columnita del costado que aparece acá, van arriba, dice capas. Capas, ingresan a capa, bajan a crear capa. Y el segundo. Y a nueva capa de archivo. Tienen 3 filas de proyecto. No, bajaba. O sea, no seleccioné. Ahí. Puta, como no tengo la tercera fila, porque tenés la tercera. No, ahí a la izquierda. Es nueva capa de archivo shape, sí. Eso es, ya va a ingresar esto. Ya le dan a aceptar. Cuando llega ahí lo voy a Ahí dice 04 y causa principal. Te cambias. O sea, que es entero,
Vectorial. Sí, ¿ves? Igual es Estaba en inglés, ahora está en español y después está en inglés otra vez. Por eso, Entonces, si querés leer, ¿no? ¿Saben que crearon la carpetita causa principal, ¿no es cierto? Van al lapicito, hacen clic sobre causa principal, van al lapicito de editar, hacen clic ahí. Recuerden que tienen que tener activado el snap. Y van a este simbolito que aparece aquí que dice añadir línea. Y entonces se dirigen al punto de control y van marcando punto sobre la línea, ¿no es cierto?, del cauce principal o que ustedes consideren que es el cauce principal. Lo que van a hacer ahora, esto como está hecho acá, es de la manera que tienen que hacerlo en el integrador. Ahora hagan un punto acá, otro acá, otro acá, otro acá, un punto así para hasta llegar al final. Hagan 4 o 5 puntos nada más. Exacto. Esto es simplemente para conocer, Exactamente. para dar experiencia. Yo entiendo que es solamente algo así. Es que capaz que le puedes cambiar el color. Sale igual. Abrir tabla de atributos. No, pero es el sexto, güey. Ahora. Volví atrás. Ahora. Muy bien, marque el último punto y con el clic derecho ya lo guarda. Le está pidiendo, una vez que aplican el número de identificación, qué número de valor le van a dar a esta línea. Pongan el 1. Ahora, para calcular la longitud de cauce, vamos a hacer exactamente como hicimos con el perímetro y el área. Vamos a entrar a cauce principal, tabla de atributos. En tabla de atributos vamos a crear un campo nuevo que se va a llamar longitud, va a ser un número decimal real con una precisión de 3 y calculadora de campos, actualizar, exactamente lo mismo, pero vamos a usar la función de longitud acá, la dividimos en 1000 y obtenemos la longitud del cauce. ¿Se entendió o muy rápido? Estamos acá. Tabla de atributos. Tabla de atributos. Editar en el lapicito y vamos a crear un campo nuevo. Creamos un campo nuevo, le vamos a llamar longitud en kilómetros, va a ser el número decimal real. La precisión por defecto es 3, pueden ponerle 2 nomás, eso lo de cantidades decimales.
y le dan a aceptar. Acá le tiene que aparecer el nuevo campo, ¿no es cierto? De longitud. Y ahora vamos a calculadora de campo. Actualizar, vamos a crear el campo de longitud y geometría, el paso de geometría y longitud dividido 1000. Ponle uno, pero si no te pone nada, después bueno, esto de calcular la longitud con calculadora de campo ya los recontra saben. Lo último que vamos a ver hoy día es determinar la cota máxima y mínima. Para ello vamos a crear una carpeta, nueva capa de archivo shape. Yo lo tengo acá porque este programa es una versión anterior, la versión nueva no trae esto. Lo tienen que buscar desde capas acá y crear. Algunos lo buscaron acá, también pueden acá capa, van a nueva capa de archivo shape y crear. La diferencia con la capa anterior, que esto se va a llamar puntos, ¿no es cierto? Vamos a guardar ya en 0.6, fíjense, características de drenaje. Y vamos a decir que esta capa se va a llamar puntos y que el formato o el tipo de geometría es punto acá, no se olviden que tienen que cambiar esto. El mismo sistema de referencia y aceptar. ¿Quién tiene la asistencia? ¿Quién tiene la asistencia? Contreras, Escobar, Aguado, Marcos, Sanis, Tapia, Flores, Damas, Huanca, Luz, Valdivieso,
tomé ningún yerba anoche. Qué trequete de otro. Recuerdo que tenía abierto alguna carpeta de ese, algún archivo de esa carpeta. Agarré rápido. Mordí la huella. Se acaba. Vaca. Caramayo. Girón. Ledesma. Balcarce. Lauri. Ahora sí. Burgos. Rodríguez. Rodríguez. Yambay, ¿será? Saavedra. Se fue. Aliendro. Aliendro a la una. Lee. Suelta. Delia. Verde. Rosado. Ortega. Colaba. Burgos. Y acá vos tenés que escribir. ¿Vos cómo tengo así? Dice peso, área y sobre mí. Acá. O sea, esto lo tengo que escribir yo. Área. Sobre. No, ahí dice mí. Ah, millón. Igual fue un millón. Sí. Es el cerito. A la pepita. Para el otro lado. Bueno, lo vuelvo a hacer. Gracias. Busca. Ahí está. Perdón. La longitud del cauce principal es de acá, ya lo marcamos. Bueno, para lo que es, hicimos una capa de puntos, ¿no es cierto? Esta capa de puntos ya está guardado en lo que dice 06 o 05 de la característica de drenaje. Vamos a editar
Vamos a añadir puntos con esta herramienta y luego vamos a acercarnos, ¿no es cierto? Vamos a marcar un punto acá y le vamos a decir que es el punto 1. Vamos al final del cauce principal, marcamos el punto 2. De tal manera que nos queda punto 1 y punto 2 en inicio y final de cauce. Entramos, tabla de atributos, ¿no es cierto? Como ya conocemos, ingresamos por acá. Vamos a poner un nombre, creamos un nuevo campo que va a ser de textos. Le vamos a poner como nombre al punto 1, le vamos a decir que es un máximo y el punto 2 va a ser el mínimo. Y luego vamos a hacer esta herramienta que es muestra de valor raster. Segunda, el último punto de Ya hicimos los puntos, ¿no es cierto? Tenemos el punto de arriba y el punto de abajo. En esta capa de puntos, lo que vamos a hacer es abrir la tabla de atributos, que es la misma tabla de atributos que tenemos que bajar hasta abajo. Vamos a calcular un nuevo campo. Una vez que creamos, ¿no es cierto?, con un tipo de geometría de puntos, esta capa la llamamos puntos, ¿no es cierto?, en el mismo formato, y directamente hacemos clic sobre la capa de puntos que creamos, ponemos editar con el lapicito y con esta herramienta creamos puntos. Nos acercamos a la línea y simplemente hacemos clic con el snap, ¿no es cierto?, que nos va a acercar al punto y lo llamamos 1. Nos vamos al final del cauce principal y a este le llamamos 2. Hacemos clic, le llamamos 2, de tal manera que nos quedan el punto 1 y el punto 2 dibujados. Entramos a tabla de atributos. De tabla de atributos creamos un nuevo campo que se va a llamar nombre y le ponemos directamente el máximo y el mínimo en los dos puntos. ¿Qué es lo interesante de acá? Esto ya lo saben hacer. Es que vamos a usar esta herramienta que es muestra de valores raster. Y le vamos a decir que la capa de entrada va a ser la nube de puntos que nosotros hicimos y que el raster que queremos asociarlo es el DEM vaquero. El DEM es modelo digital de elevación. Entonces lo que nos va a hacer es calcular las elevaciones para estos puntos. Y le damos puntos elevados o puntos de elevación, lo guardamos de esa manera. Y nos calcula automáticamente la cota de elevación de los dos puntos. después de haber tenemos más. Usa la herramienta, muestra de valores raster. Y ahí ubica la capa de entrada, va a ser la capa de punto y los valores raster que voy a necesitar son del DEM de vaqueros y me va a dar la elevación. Esta tablita es fundamental para calcular de todos los datos que hicimos, que pudimos calcular. Tenemos el área, el perímetro, el punto máximo, el punto mínimo, la longitud de cauce, calculamos la diferencia de altura, ¿no es cierto?, la diferencia de valor Z y una pendiente de cauce. Con estos valores podemos calcular ya el valor, el tiempo de concentración de las diferentes cuencas con diferentes métodos. Acá están todos los métodos, en realidad tengo que usar 2 o 3 nomás que son los que más se acomoden a las cuencas que se están trabajando. Por lo general es la de Kirkpatrick seguro y la de California. Profe, cuando estamos en la tabla de atributos hay que agregar otra columna más para... Sí, hay que calcular para poner. Y hasta ahí en la clase de hoy ya tenemos definido la mayoría, o por lo menos ingresado, los parámetros principales para empezar el análisis de la cuenca.
alguna consulta, les recomiendo de que empiecen a trabajar la curva de aprendizaje de este software. Es bastante complicada, cuesta lograr más, que nosotros vemos el AutoCAD, que es mucho más sencillo y mucho más intuitivo. Acá como que hay que hacer muchos pasos para hacer un solo movimiento. Así que por favor practiquen un poco, lo van a tener que hacer, lo van a tener que hacer varias veces para las diferentes subcuencas. En el examen parcial, les voy a tomar el ejercicio no en el software, sino manualmente, como lo van a hacer en el ejercicio que les pasé con el AutoCAD. Yo le doy directamente la imagen de AutoCAD y ustedes eso procesan de forma manual. En el integrador, creo que son dentro de 3 semanas, van a tener que hacer la primera exposición. Ahí sí van a tener que usar el programa para poder utilizarlo. Los que son recursantes del año pasado, que hayan aprobado los 2 parciales, se quedan un ratito si charlamos. Los demás, muchísimas gracias por Al final me perdí un punto, me perdí. Subí